Hola amigos, bienvenidos a esta edición dominical que cuenta con una asistencia muy fiel de unas 10.000 personas más o menos, que nos hace mucho sentido su apoyo y lo que les gusta el programa, especialmente Álvaro Sala, ¿qué puedo aportar yo en este tipo de cosas me refiero, y en otras también. Y hoy día a Álvaro se le ocurrió que habláramos un poco del cine a la pasadita, pero en relación con el lenguaje, cómo usamos el lenguaje en América Latina y especialmente en Chile, donde en realidad no lo usamos, aquí hacemos uso de un dialecto, más bien una jerigonza espantosa, la más fea de América Latina, lejos. Creo que tenemos el peor español de todo el mundo hispanoparlante, Y así dicen, ¿eh? ¿no es cierto? Oye, te estás volviendo. A lo mejor en las redes sociales 10.000 personas no es mucho, pero si hiciéramos esta conversación en un teatro, en un estadio, puta, que llenaríamos, sería bonito, ¿no? 10.000 personas escuchando. Pero, oye, ¿sabes por qué me gusta este tema? Creo que alguna vez te lo he contado a mí en el colegio. Yo era muy bueno para el castellano, me gustan mucho las letras y por eso mucha gente ha dicho que el humor mío es muy semántico, el juego con las palabras. Yo salí con un 7 en castellano y que no me escuche mi hija, pero salí con un 2 en matemática para los números. Yo hacía el cero al revés, así de malo. Pero soy un férreo defensor de nuestro idioma que es tan rico, pero tienes razón tú, uno, ahora que estamos invadidos de gente de otros países, hermanos nuestros cercanos, y uno se da cuenta de lo bien que hablan los peruanos, lo bien que hablan los venezolanos, y pronuncia esas finales que nosotros las comemos todas. A mí me han dicho de repente gente de amigos de Argentina, incluso de Venezuela, Perú, que nosotros hablamos muy rápido y se nos entiende poco. Pero de verdad, no sé por qué nosotros, no será porque estamos en el último rincón del planeta, del mundo, que, que tenemos un idioma tan chileno, tan nuestro. Por eso digo que el humor también no es muy exportable muchas veces. Tenemos un pésimo castellano en todos los niveles, la verdad, y de repente además se imponen modas bien estúpidas. Por ejemplo, eso de hablar rápido. Tú te habrás dado cuenta que se puso de moda en el mundo de las comunicaciones, el periodismo, el hablar rápido como si el hablar rápido fuera equivalente a ser más inteligente. ¿Eh? Entonces hablan como metralleta, no se les entiende una palabra y están diciendo pura estupidez, Sí, pero las dicen rápido. Eso es una ventaja. sí, Digamos, uno pierde menos tiempo escuchando tonteras. Después tenemos los tonos. Cuando uno escucha, yo no veo televisión, pero igual sale publicidad en YouTube, por supuesto, y el tonito, el tono que tenemos los chilenos, muy penca. Los hombres hablan como guasos, ¡ay, ay! La gente que trabaja en publicidad, los que hacen las locuciones, que debieran hablar un castellano claro, todos tienen el siguiente tono. Espantoso. Eh, es bien feo. ¿Para qué hablamos del tono de las clases más modestas? Voy a decirlo de la manera más fina posible. No se entiende nada. Y lo cual es, bueno, no se entiende nada. No, nosotros no entendemos nada. A lo mejor ellos se entienden entre sí. Y el mal uso del lenguaje, el abreviarlo, el comerse las palabras, el usar una palabra, por ejemplo, la palabra hueón para todo, como un auxiliar, como un comodín para todo, muestra, es un empobrecimiento del lenguaje, pero lamentablemente eso refleja un empobrecimiento del intelecto nacional. No es una cuestión anecdótica que se hable mal, se habla mal el que piensa mal y el que es flojo, ¿no? Entonces, para cortar la frase, oye, weón, oye, güey, oye. Entonces, uno, no quiero ser alarmista, pero siguiendo la evolución de cómo se usa el lenguaje, uno diría, aquí lo que estamos viendo es un proceso de deterioro cerebral del país que se ha ido acelerando. Algunos dirán que exagero, pero bueno, eso es lo que me parece ver. Y es peor todavía cuando uno lo ve en el caso de profesionales y estudiantes que se supone que han pasado por la universidad y que no saben no solo hablar, no saben redactar, tú no entiendes lo que están escribiendo. Aquí es donde se supone que tienen más tiempo para pensar palabra por palabra, no hay lógica, las frases son incoherentes, tratan de cubrir esa falta de lógica y de sentido con pedanterías. Entonces, la tontería recubierta de pedantería produce una tortecaca, digamos, al final de cuentas. Y eso lo ve mucho uno en los escritos de los catedráticos, los académicos, realmente pencas, porque son nacidos en una cultura donde no hubo exigencias
de precisión, de comunicación, de usar bien el lenguaje, de escribir bien, de escribir con una letra que se entienda. Todas esas cosas son indicativas, fíjate, no son puramente anecdóticas. Fíjate que llegaste a un buen tema, porque el hablar mal lo llevamos a la escritura. Si voy a error de cronológico, yo creo que las primeras cosas que le hicieron un terrible daño a nuestro lenguaje fue cuando se impusieron, en la época que estábamos nosotros en el colegio todavía, estas pruebas con alternativas, o más que con una cruz, porque ahí el cabro, nosotros mismos no teníamos ni una posibilidad de redactar, entonces perdimos la poca capacidad que teníamos en un comienzo. ¿Te acuerdas cuando uno tenía que responder así, escribir, redactando una buena respuesta? O tuvo opción A o B, y te decían, fundamente su respuesta. Así como que ¿cómo la fundamento? Así yo sabía que era la B, pero no sé cómo explicarla. Y después, hoy día, esta cosa de los celulares y todo, tú ves cómo escriben hoy día los jóvenes, como el que ya no existe nunca más con la Q de queso, con la K de kilo. Te quiero mucho, es TQM, o sea, unas abreviaciones y unas faltas de ortografía llevadas incluso, tú dijiste recién en la prensa, los animadores, los locutores, los publicistas, cuando tú ves las noticias, yo me salta a la vista cuando ponen una aberración en los generadores de caracteres, cuando ponen abajo el resumen de la noticia, una falta de ortografía, pero terrible a veces. Yo digo, pero ¿cómo no hay un corrector? ¿Cómo no hay una persona que diga, oye, no interesa? No. Algunos dirán, bueno, ¿qué importa si se dice te quiero mucho escribiendo las 3 palabras o se pone TKM? Se está comunicando algo, pero yo diría que eso es un error, porque cuando se empieza a fomentar o a permitir o a promover el uso de atajos, en este caso de escritura, lo que se está promoviendo es la flojera mental. Y cuando se pierde la necesidad o la costumbre de hacer el esfuerzo X que se requiere para una labor, empieza a deteriorarse todo. Esto es como el cuerpo. Si tú, yo hablo como pecador en esto porque no soy un deportista, pero yo me doy cuenta y comprendo que si tú dejas de hacer ciertos esfuerzos físicos, después dejas de hacer otros más y llega un momento que te conviertes en un tipo que nos saca el poto, digamos, de una poltrona, con todas las consecuencias que esto tiene en la salud. Lo mismo pasa con la mente. Si tú empiezas a escribir TKM en vez de escribir te quiero mucho y empiezas a aplicar ese principio de usar un atajo simplista, que además simplifica lo que estás diciendo muchas veces, no es solamente un equivalente, sino que un reductor del significado, tú empiezas a perder las habilidades, las capacidades y la costumbre de hacer ciertos mínimos esfuerzos para entender lo que tú quieres decir y decirlo bien. Te empiezas a convertir literalmente, así como el que no hace deporte se convierte en un sedentario, el que no usa la mente se convierte en un idiota. Si al final de cuentas pierdes la capacidad de pensar, no entiendes nada, luego no solamente no saben escribir y expresarse, sino que no entienden lo que leen otros, lo que han escrito otros, y llegamos entonces al analfabetismo, que a su vez implica idiotismo, y tal vez alguien va a escribir un libro en el futuro en que van a decir que parte de las tonterías que se ven hoy en día en nuestro país y en otras partes se debe a que tenemos ya 2 o 3 generaciones educadas sin promover exigencias para expresarse bien, una cultura basada en los monos, en la pantalla, en los iconos, en las rayas, en los grafitis, o sea, una cultura cavernaria finalmente, donde se promueve la flojera mental. Y la flojera mental produce generaciones completas de tontos que toman malas decisiones y así una cosa se encadena con la otra. O sea, no es banal, esto de hablar mal o hablar bien, no es una cuestión, un detallito, dice mucho del cuerpo social, creo yo. Si uno escribiera un libro con las abreviaturas que usan los cabros ahora, el libro tendría menos hojas que Otoño Carameño, porque no duraría una frase larga. Oye, y tenemos otra. Mira, yo en el Festival de Viña, no me acuerdo, he ido 2 veces, me acuerdo si fue en 2007, ¿verdad? La parte que más han repetido en la rutina fue cómo hablamos los chilenos, cómo tienen unas frases mal hechas y nos entendemos igual. Y la gente la puede buscar en YouTube y cómo hablamos los chilenos. Y tenemos frases, señora, que van a... ¿Sabes que el niño no me duerme? ¿Cómo se llama eso? ¿Sabes que estoy preocupado? El niño no me come. Y le agregan unas palabras a la frase que no tienen. Y para qué decirte el nadie, que personas muy importantes lo dicen en la televisión, gente de la política, que no voy a nombrar. Hay gente que dice, aquí nadie en este país se puede quedar sin pan. Nadie.
Por eso yo, y buscando el positivo, le hago un homenaje a los anoté a César Antonio Santi, Enrique Marruenta, gente que hasta el último programa que hicieron en televisión defendieron muy bien, el Patricio Bañado, Enrique Bravo Menadier, ¿te acuerdas? Javier Miranda, Bernardo Lamazza, gente Recoré, gente que hasta hoy día tú los ves y dices, a lo mejor hoy día en la televisión no los contratarían, porque como pronuncian, se les va mucho tiempo, don Raúl Matas, que hablaban y pronunciaban bien. Hoy día no, hoy día a mí la otra vez vi hace un tiempo atrás un youtuber chileno que hace comentarios políticos y en algún momento me citó a mí y puso un pedacito de uno de mis programas semanales, pero a la pasada comentó que yo hablaba muy lento. Entonces, eso le reprocharían a Santi y a todos los demás. Oiga, no, pues usted tiene que hablar más rápido y además con hartas garabatos entre medio, tiene que ponerse en la onda del momento en que la vulgaridad es el estándar. La vulgaridad es la norma. Si usted habla mejor, usted van a decir que usted es un pituco, un fascista, un reaccionario, un viejo de mierda, van a decir finalmente, porque todos los viejos de Chile son de mierda, o sea, no hay viejo, todo viejo es viejo de mierda. Tú te acordarás de la obra de teatro que presentaron estos excelentes actores, uno de los cuales murió, que se llama así, Viejos de Mierda. Muy divertida, ¿no? La obra. Entonces, no es banal esto del idioma, refleja una tendencia al culto a la vulgaridad, el culto, y peor todavía, la vulgaridad es desagradable, pero peor que eso, el culto a la flojera, el culto al mínimo esfuerzo. O sea, ¿para qué construir una frase si puedo resumir lo que yo creo que es un pensamiento, pero que ya no es un pensamiento? Un pensamiento que no se expresa bien ya deja de ser un pensamiento, se convierte en una postura emocional, en un gesto, en un alarde, pero no es un pensamiento. No es un pensamiento, el pensamiento está relacionado con cómo tú lo expresas. Una cosa y la otra van juntas, casi diría lo mismo, es como en la matemática. Tú no puedes expresar una ecuación que es un pensamiento matemático de una manera distinta, es eso. Si tú sacas uno de los elementos de la ecuación, deja de ser ese pensamiento matemático. Y lo mismo pasa con el lenguaje hablado, con un poquito menos de precisión. Hay una historia muy divertida que contaba un escritor argentino, no me acuerdo cuál era en este momento, pero un importante escritor. Y decía de un tipo que le quiere explicar a otro, un físico le quiere explicar a una persona la teoría de la relatividad. Entonces parte explicándosela con los conceptos matemáticos. Por supuesto el tipo no entiende nada y dice que no entiendo nada. Bueno, le dice, te lo voy a explicar con palabras. Mire, imagínate que estás en una estación de tren y un tren pasa moviéndose hacia allá y dentro del tren va una persona caminando hacia la cola del tren y mientras tanto en el andén hay un ciclista que se está moviendo para acá, entonces pasa esto, lo demás allá. Y el tipo le dice, sí, pero no entiendo lo que usted no entiendo. Bueno, te lo voy a simplificar más, le dice. Hay un tren y hay una persona que va caminando para adelante y tú estás en la estación mirando y pasa esto. No, todavía no entiendo. Entonces le dice, bueno, ya, imagínate el tren que va pasando. Ahora entiendo, dice el tipo. Sí, pues le dice, pero ya no es la teoría de la relatividad, ¿entendí? Dejó de ser eso, se convirtió en otra cosa, se convirtió en un tren que va pasando. Entonces el lenguaje es muy importante, cuidarlo, muy importante porque tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con las costumbres incluso. Si uno se pone flojo en una cosa, en hablar, se pone flojo en todo. Se pone flojo en pensar, se pone flojo en analizar lo que te ofrecen los políticos, se pone flojo en rememorizar o recordar las cifras, como le pasa a algunos candidatos, se pone flojo en todo y se empieza a chanchar y convertir en un tipo que se defiende con 3 o 4 eslogan, 3 o 4 clichés. ¿Para qué más, po? ¿Para qué más, po? Oye, ¿para qué más, po? Oye, poniéndole un poco de humor, incluso ese gerente que dice a la secretaria cita a toda la directiva a una reunión urgente el viernes. Como no, jefe, pero viernes con B larga o B corta, ya, déjela para el lunes. Porque, oye, tengo un amigo que te lo voy a nombrar porque nos ve todos los fines de semana, porque si lo nombro lo voy a dejar mal. Tiene una dislexia, Alberto, que le pegáis mal al castellano. Que no es que él hable mal y diga malas palabras, sino que dice palabras parecidas. Te voy a poner un ejemplo. Una vez conté un chiste yo del Papa, un chiste entre amigos nomás, y me dijo, oye, no sabía acrílico. Me quiso decir sacrílego, claro. Pero él su oído escucha que se parece. Y un día me compré una chaqueta bisexual. Le dije, compadre, ¿no será unisex? Bueno, me dijo que es unisex, me dijo, es reversible por los dos lados, me dijo. Obvio, pues, es reversible.
Y una vez llegó tarde a una comida y dijo, bueno, puta, que vinimos en la carretera y estuve parado como media hora porque había unos bandoleros, porque estaban arreglando el camino. Eso sí, los bandereros. Entonces, de verdad, me quedo pensando, dije, ¿por qué este gallo siempre dice palabras que se le acercan, pero no son? Y también hay gente, y también hay políticos y gente importante que comete esos errores. No, pero sí, o sea, son los que más los cometen porque son los que más hablan. Oye, lo que acabas de mencionar del Papa me recordó un chiste que lo voy a contar porque lo encuentro muy bueno y quizás tú lo conozcas. Resulta que el Papa se enfermó y hubo una junta médica, qué sé yo, y estaban los cardenales ahí, salió el doctor y dijo, bueno, miren, el Papa sufre una afección muy rara, muy curiosa, que se ha estado recién investigando por la ciencia médica, y el único remedio que existe para eso es que tenga relaciones sexuales. Oh, pero ¿cómo? Dicen el Papa, pero no, pues sí, pues no, la alternativa es que ustedes no hagan nada y el Papa se muere y todo. Bueno, en fin, tenemos que hacerlo, pero ¿cómo lo hacemos? Se van los médicos y los cardenales empiezan en un concilio a pensar cómo lo hacen. Entonces uno sugiere, busquemos a una monja, porque así va a quedar todo dentro del seno de la iglesia, va a quedar el culto. Cierto, dijeron todos, cierto, sí, siendo. Y además dijo otro, que sea muda. ¿Y por qué? Para que no tenga ninguna posibilidad de contar esta experiencia. Cierto. Además, agregó un tercer cardenal, que sea sorda. ¿Y por qué? Para que cuando el Papa quizás diga alguna cosa no lo reconozca y por lo tanto sea todavía la cosa más difícil de averiguar. Cierto. Y un cuarto agregó, y es importante que tenga los senos bien grandes. ¿Y por qué? Porque así le gusta al Papa. Así le gusta al Papa, ¿eh? ¿Viste que está diciendo acrílico? O sea, oye, hay gente que, aparte del lenguaje que perdió el humor, seleccionó unos chistes que a mí en algún momento me trajeron problemas con esta gente que ve todo tan grave. Fíjate que te lo voy a contar primero. Eran dos amigos, compadre, amigo, eso que salen abrazados en la foto carnet, eso de amigo. Y un día, con los tragos, dijeron, oye, compadre, nosotros somos tan amigos que lamentablemente que el chiste va a ser el día que uno de los dos muera. Y el otro va a quedar solo acá. Mira. Hicieron un compromiso, hicieron un pacto que, compadre, acá el primero que muera va a dejar pasar unos meses, un año, y se le va a venir a aparecer al que esté vivo, a contarle cómo es la vida en el más allá y todo. Hicieron hasta un monteo con sangre así, un juramento. Bueno, te lo resumo, murió uno de ellos, y al otro había pasado como un año, el otro se le había olvidado este acuerdo que tenía con su amigo, y un día está solo en la casa, y se le aparece el amigo, no me abrazí, pues si yo soy un ser etéreo, vengo a ver, no me acuerdo de que quedamos de... Ya, pues, bueno, oye, cuéntame la vida, ¿cómo eres el más allá? Pues, weón, me dijo, weón, muérete, weón, si estás puro deseando aquí, weón, pero cuéntame, mira, yo me levanto todas las mañanas un desayuno muy livianito, muy sano, mucho vegetal, mucha verdurita, y hago el amor unas 4 o 5 veces a la mañana, descanso y el almuerzo, una y media, 2 de la tarde, muy sano también, mucha verdurita, mucho vegetal. En la tarde hago el amor unas 6, 7 veces, descanso y en la noche la cena temprano, 7 y media, 8 más verdurita, y después hago el amor en la noche unas 7, 8 veces, y al otro día lo mismo, y entonces yo no te puedo creer, güey. ¿Y dónde está? ¿En el cielo, en el infierno, en el purgatorio? No, ¿tú creí en la reencarnación? Sí, porque aquí estoy de conejo en Temuco. ya. Ese chiste lo conté el día hace muchos años. Salió una carta en el Mercurio, la carta del director. ¿Cómo se ve que el señor Saro tiene un respeto? Porque, güey, salió un tipo, una tremenda carta que el purgatorio y que la creencia, que la fe. Yo decía, pero ¿cómo no entienden que es un chiste, güey? Por favor, hay gente así. Bueno, estamos llenos de gente así, güey. Yo creí que había reclamado la asociación de conejos o alguna cosa así, el sindicato de conejos de Chile. Es un derecho histórico, a que no se mencione el tema de esto de que tenemos tantas relaciones, cópulas diarias. Eso. Oye, y a propósito de cine, tenemos un gran actor, o teníamos porque murió, que era Cantinflas, Mario Moreno, que gran parte de su comicidad consistía precisamente en el uso que tenía del lenguaje. Un uso que yo lo he usado mucho como para describir político, que es el cantinfleo, o sea, una manera de hablar que
no tiene un tono especial distinto al tono con que hablan los mexicanos, que es más o menos así, un poco exagerando. El Cantinflas hablaba como hablan todos los mexicanos, más o menos, pero era lo que decía, el contenido. Y el cantinfleo era no el reducir, el resumir el discurso a la mínima cantidad de palabras, o usar siempre la misma palabra, ¿no es cierto? Sino que era decir, era lo contrario, ¿no? Es decir, muchas más palabras de las necesarias, algunas sacadas fuera de contexto, y armar con eso un paquete que no significaba absolutamente nada, pero que daba la impresión que estaba diciendo algo. Por eso que yo hablo de que el cantinfleo es una costumbre latinoamericana, y en ese sentido Cantinflas fue muy representativo de lo que es la cultura latinoamericana, una cultura verbosa, retórica y vacía. Pues porque no, señor, porque usted viene y no le dice, no, señor, porque no, y está en eso y se repite y no dice absolutamente nada, como ese chiste que está hablando por teléfono y no me diga, no me diga. Entonces le preguntan al final, Cantinflas, ¿qué te dijeron? No me dijo. Bueno, él no dice nada tampoco, y yo creo que ahí está representado no solo el lenguaje de esos años, ¿no? Los años 40, 50, sino que está representado un estilo de ser de esa época. Yo no sé si podemos pensar que ahora en Latinoamérica imperan los mismos protocolos mentales, verbales y conductuales. Yo creo que no. Pero Cantinflas en el cine representaba muy bien eso, que acá en Chile le dábamos un nombre, ¿no? El chivateo, ¿te acuerdas? Este gallo es bueno para la chiva, se decía. Oye, qué importante fue Cantinflas, que llegó a transformarse en verbo el cantinfleo. Y uno lo ve mucho en los personajes políticos. Usan cuando le hacen una pregunta difícil, y mientras están pensando qué responder porque no tienen idea, rellenan con frases muy interesantes de su pregunta. Qué bueno que me hizo esa pregunta. Si bien es cierto, no es menos cierto. Oye, ya hablando 30 segundos no hay dicho nada. Y rellenáis con frases. Y al final dice, voy a averiguar bien, voy a estudiar bien, no tengo una respuesta exacta en este minuto, pero se lo voy a responder en algún momento. Al final, hablaste y no dijiste absolutamente nada. Y es muy común especialmente en los debates. Lo hemos visto últimamente mucho eso. No tengo la cifra exacta en este minuto, pero en el próximo minuto tampoco la voy a tener. Oye, déjame entrar a mi primer bloque, estimados amigos. Lo voy a iniciar con Oxinova, este producto que ustedes ya conocen y ha tenido muy buenos comentarios de gente que ya lo estudió, que se acabaron sus problemas de mal olor, especialmente en personas que viven o que visitan casas que no tienen, perdón, no tienen agua corriente, no tienen alcantarillado, sino que me estraganté. Ya. Tienen pozo séptico y se va acumulando, ustedes saben qué, y empiezan los malos olores. Aquí hay un polvito que produce tos. Un polvito que se mezcla con agua y se desarrolla una colonia de bacterias. Al cabo de un rato, 1 hora, 2 horas, usted agarra el agua, la pone, la echa, la vierte en el pozo séptico y se acabaron los problemas de malos olores. Esto también sirve para casas que tienen salida de alcantarillado, o casas viejas, como hay tantas, donde ya a lo largo del tiempo se ha acumulado sarro, se ha acumulado materia orgánica en las cañerías, sobre todo en los recodos, las cañerías, en los codos, y empiezan los malos olores y uno no sabe de dónde vienen. Aquí está el producto que usted necesita para echarlo en los excusados, en los resumideros, en la cámara de la casa, etc. Es un producto excelente. Cada sobre cuesta 15 luquitas. Si usted compra 6, le hacen un 20% de descuento. El efecto de esta colonia de bacterias, que eventualmente se mueren, es más o menos medio año, un poquito menos quizás, depende. Y cuando está llegando ese momento, usted simplemente prepara otro sobre. Pues mire qué fácil. Y no tiene que estar haciendo lo que hacen muchas personas que cometen el error de tirar al sistema de agua ácido. Oye, que lo único que hacen es romper las cañerías, dejan la crema. Esto que tengo no es que estoy enfermo. Esto que tengo lo tengo de niño, se llama quiasma faringio. De repente se me produce una obstrucción bueno, no importa. Y así que ya saben, Oxinova es un producto norteamericano, entre paréntesis, tiene un laboratorio norteamericano que está hace 15 años muy afamado, produciendo esta colonia de bacterias que se reproducen en el agua. Y tenemos gestión patrimonial para ordenar su patrimonio
cosa muy importante en estos tiempos. Ordenar su patrimonio significa que alguien experto, abogado, especialista en contabilidad, contador y auditor, economista, echen una mirada a lo que usted tiene. Puede ser propiedades inmobiliarias, fondos en algún fondo mutuo, en alguna empresa de inversiones, puede ser, bueno, patrimonio, automóviles, bienes muy valiosos que usted tenga, no sé, unas monedas romanas, lo que sea. Hay usted una suma de valores, un patrimonio. Pero normalmente no está bien gestionada. Uno se olvida dónde metió la plata, si acaso ahí es el mejor lugar donde debería estar la plata o en vez de estar en este otro, o no ha regularizado una propiedad. Miles de problemas que se generan mientras uno vive y que se le generan a los herederos cuando uno se muere. Gestión patrimonial, estimados amigos, pónganse en contacto con ellos, que le echen una mirada a su patrimonio y que le digan y le sugieran y le manejen el asunto de manera tal que su patrimonio funcione bien ahora que usted está vivo y después cuando usted haya entregado su alma al Señor. Gestión patrimonial. Y termino con una cosita que tengo por aquí. Acá está. Esta cajita, si usted la abre, adentro hay una ficha electrónica, una serie de dispositivos. El hecho es que si usted la enciende, usted ve que tiene 2 polos y la pone sobre su piel, usted destruye todos los patógenos que puedan estar circulando en su sistema circulatorio y fortifica sus defensas. Esto hace una descarga de 15 hercios que destruye todos los virus que se mueren, o sea, son destruidos, más bien dicho, con 6 hercios. Usted no siente absolutamente nada, no siente un choque eléctrico, ni un cosquillo, no siente nada, pero se está produciendo el efecto. Zapper, estimados amigos, por Don Cross. A la derecha mía están los datos para conseguir este dispositivo. Y para inversiones fuera de Chile, ya saben, para inversiones en Estados Unidos específicamente, invierta en USA.cl, una empresa chileno-norteamericana que lo hace todo, le ofrece franquicias, miles de franquicias para que usted escoja bienes inmobiliarios en Estados Unidos, le abre cuenta corriente en Estados Unidos en la banca norteamericana, le consigue créditos hipotecarios en la banca norteamericana, lo ayuda a constituir sociedades, lo asesora, le consigue visa de residencia, todo. Invierta en USA.cl. Bárbaro. Oye, ya que estamos un poquito acrílicos, como dijo mi amigo, en vez de acrílico, bueno, ese curita que también iba muy poca gente a su iglesia, a su misa el día domingo, y se le ocurrió una idea genial. Fíjate que tenía 10 pajaritos en una jaula, 10 pajaritos blancos. Y al final de la misa, cuando él decía, bueno, encomendemos nuestra alma al Señor y todo, él abría la jaulita y los 10 pajaritos sobrevolaban la iglesia. Nada más hicieron un toque especial y un día terminaba la misa y los pajaritos volvían a la jaula y empezó a correrse la voz y decía, oye, la gente, increíble, los pajaritos amaechados que tienen. Y empezó a hacer un éxito para llenarse la iglesia. Ya llegó un momento en que hacía misa todo el día domingo el curita, porque la gente no decía la iglesia del cura, la iglesia tanto, era la iglesia de los pajaritos. Y un día llega tranquilamente el padre y la iglesia llena, la gente ya, máquinas, o sea, grabadoras y con los celulares para grabar ese momento de los pajaritos, va a dar un toque sublime nomás. Y un día domingo la iglesia llena de gente y hace igual los pajaritos y vuelven 9 nomás a la jaula. El curita dice, pero un momentito, continúo enseguida, los contaba, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Yo sé, antes de continuar con la misa, algunos de ustedes tienen un pajarito y se pararon todos los hombres. No, dijo, no me entendieron. Si alguien ha visto un pajarito y se pararon todas las mujeres, perdón, no. Si alguien ha visto mi pajarito y se pararon todas las monjas. El pajarito, ¿no? ¿Verdad? Y yo tuve muchos años en la empresa y no podía contar chistes de cura, pues, de iglesia, de nada. A mí me gusta mucho ese del cura novato que se asustaba, que era tímido y que tenía que hacer su primera prédica desde el púlpito. Tú conoces esa historia, ¿no? Sí, no sé cuál es, ¿verdad? ¿Ah? Cuéntalo, porque... Entonces, bueno, el cura más viejo le dice, no te preocupes, oye, mira, si todas estas cosas uno se acostumbra, la primera vez yo entiendo que te vas a poner nervioso, pero yo voy a estar debajo del púlpito soplándote de repente cuando vea que te pones nervioso y que te paras en tu relato, yo te voy a soplar, así como en el teatro, el tipo que está escondido ahí, el consueta que se llama, yo te voy a soplar. Bueno, y le tocaba ese día contar la historia de Lázaro. El Señor que resucita a Lázaro y empieza a contar la historia que estaba Cristo haciendo su
está moviéndose con sus discípulos por el terreno, digamos, ahí por cerca de Jerusalén, y de repente se acerca una señora llorando, se arroja a sus pies y le dice: Jesús, Jesús, mi amado esposo ha muerto, ¿qué? Haz algo por él. Tranquila, le dice Jesús, yo veré el modo de apaciguar tu pena, de secar tus lágrimas. Así que se acerca a donde estaba tieso Lázaro y Jesús le dice, todo esto contaba el cura, no sé, lograba contar. Jesús le dice, Lázaro, levántate y anda. Y Lázaro se levantó y andó. Entonces el cura dijo abajo del soplo, no, anduvo, huevón. Bueno, dijo arriba, anduvo, huevón, un tiempo, pero después quedó lo más bien. Ese chiste es clásico de los chistes de cura. ¿Ah? Es clásico. Hay uno más cortito, esos dos curitas que van en auto por el centro de Santiago, el que va manejando el hijo del lado. Vamos con monjitas, y digo, ya, bueno, yo pongo el trago. Oye, está muy bien, muy... Entre paréntesis, mi madre, que yo te he contado que era muy divertida, muy chistosa, a veces iba al colegio, yo estaba en un colegio cura, el San Agustín, y en esa época era un colegio de hombres, nomás ahora creo que es mixto. Y mi mamá, digamos, se reunía en la rectoría, la habían llamado por algún motivo, qué sé yo, y mi mamá empezaba a contar historias y los curas, que no eran los de esa época, yo no sé cómo son ahora, pero en esa época eran mundanos, eran personas, eran gallos cultos. Ahí estaba el padre Escudero, un gran hispanista, estaba el padre Aquiles, que era el profesor de matemáticas, eran gente de calibre mental y por lo tanto tenían sentido del humor. Y mi mamá les contaba chistes como el que tú contaste y se caían de la silla de la risa, no se escandalizaban, ¿entiendes tú? Pero ¿cómo viene a decirnos eso? No, se reían a gritos, lloraban de la risa con estos chistes de cura, que hay muchísimos, pues tú sabes que hay muchísimos. Algunos se pueden contar, otros son un poquito menos contables, digamos. No van a criticar porque está muy bien, muy... Oye, volviendo un poquito al castellano, hay frases también que son como para ver que todo es relativo en la vida. Porque yo siempre pregunto, la frase haré lo que pude, ¿está correcta o está mal dicha? Todo me se retira, no está mal, como haré lo que pude. Y es relativo porque del verbo arar. Entonces, patrón, yo traté y haré lo que pude. O sea, hay cosas... Igual hay gente que dice ojalá. Y hay una sola persona que ojalá, el que hace ojales, el que la sache que cuando hace ojalá, pero hay mucha gente que dice ojalá. Oye, y el hubieron, hay gente que a mí me suena muy mal, pero dice que hay una sola forma correcta que corresponde hubieron. Hubieron muchos problemas ese día en el estadio, hubieron accidentes, y suena tan mal, pero yo sé cuándo está bien o cuándo está mal dicho, pero no sé los fundamentos. No te podría decir, no, porque una vez lo hablamos, el modo subjuntivo del flujo perfecto no permite que se la termina en ese, ahí me enredo. Pero sé cuándo está bien o cuándo está mal escrito. Es como cuando hay gente que no sabe de música, pero sabe si está afinado o desafinado. ¿No? Pero es un idioma muy, muy rico en nuestro castellano. Es uno de los idiomas, pero todos los idiomas a la larga son muy ricos porque se van sumando palabras con el tiempo. Algunas son palabras que se crean dentro del idioma para un objeto, un fenómeno nuevo, y si no se crean dentro del idioma se importan de otro. Los franceses, por ejemplo, hubo un momento en la historia de Francia moderna, estoy hablando de los años 60, cuando empezó a entrar en gran escala la cultura pop norteamericana, Francia, y se empezaron a instalar los primeros... estas fritanguerías, ¿cómo se llaman? Los McDonald's y cosas así. Y los franceses se preocuparon mucho porque ellos son muy orgullosos de su idioma. Piensan que es uno de los idiomas más bellos del mundo y en verdad es un idioma muy bonito. Tiene un precioso sonido, además como idioma latino que es como el castellano, es un idioma con mucha precisión. Entonces quieren cuidarlo y armaban mucho escándalo y trataron, incluso el ministro de la Cultura de esa época, trataban de poner límite a esta invasión de palabras americanas. Pero fue una lucha perdida en primer momento, porque esas palabras que importaban del inglés era porque no existían en francés, porque se referían a procesos, objetos, mercadería o hechos originados en otra parte. Los McDonald's se originaron en Estados Unidos y no había una palabra en francés para describir un lugar donde preparan papas fritas. No existía una papafritería en francés.
Entonces existen otras palabras para designar los restaurantes, bistró, cave, un montón de palabras, pero no había ninguna. Entonces tuvieron que usar los McDonald's, usaron el nombre de pila de los McDonald's. Y así sucesivamente. El castellano también está lleno de palabras importadas, muchísimas, algunas las conocemos, que son y otras no. Por ejemplo, frigider. Todo el mundo dice el frigider, o decían, no sé si siguen diciendo el frigider, o ahora está de moda decir la heladora, no sé. Pero cuando decían frigider, era porque en algún momento en Chile, yo me acuerdo, empezaron a producirse o a importarse refrigeradores, pero era un objeto raro, era un objeto que muy poca gente tenía, no sé si te acuerdas. Cuando llegaba un refrigerador a una casa era como comprarse un auto, un poquito menos. Y la primera marca que llegó era una marca francesa que se llamaba Frigidaire, se escribe Frigidaire. Frigidaire, sí. Pone frígido el aire, Frigidaire. Entonces, quedó pegado lo de Frigidaire. Lo mismo con los blue jeans, y así sucesivamente. Porque no existía la palabra, porque no existía el objeto, y luego se olvida uno del origen y sigue siendo Frigidaire, aunque ya nadie usa la palabra Frigidaire, creo, ¿no? No. Ahora dicen heladora, congeladora, refrigerador, pero hubo un tiempo en que era Frigidaire. Y lo mismo pasa con muchas otras cosas. Llegan, a veces permanecen, y a veces se van, a veces se olvidan, y el idioma es cosa viva, ¿eh? Y uno lo ve en el cine también, porque hoy en día Cantinflas sería menos gracioso para las generaciones de hoy, porque las costumbres idiomáticas de estos jóvenes de hoy no son reflejadas por el cantinfleo. El cantinfleo casi es un idioma culto al lado, digamos, de la jerigonza de los cabros de hoy en día. O sea, el cantinfleo es casi elegante, no es gracioso. ¿Cómo se mete una marca, allá que te nombraste el Frigidaire, esto es antiguo, el refrigerador, el blue jean, porque hay gente que dice, oye, me compré unos blue jeans verdes, espectacular, no puede ser blue jean verde, porque si ya es blue, ya no puede ser de otro color. Y se metió una marca, hay gente que dice, pues me quiero comprar otra marca de confort, en vez de otra marca de papel higiénico, ya quedó el confort como que la marca, y te acuerdas que me conté una Gillette, también Gillette es una marca de hoja de afeitar, pues son marcas que han entrado pero fuerte en el idioma nuestro, pero de verdad uno cuesta entender que no se llaman así. Qué bueno nuestro idioma. Oye, estaba contando que hay como mucho juego de palabras. Yo en alguna noticia decía irrepetible, porque el gobierno de Irán oficializó acuerdos comerciales con algunos países de Asia. Por lo tanto, ahora muchos productos de Asia irán hacia Irán y de Irán irán hacia Asia. El juego de palabras. Y un tartamudo que vivía en Tinguiririca se suicidó cuando supo que su tataranieto quería ser titiritero. Trata de repetir esa, güey. Y te queda la rima más enredada que la... Oye, mira, la avispa es el insecto que pone los huevos más grandes, dijo un científico que fue picado por una. Ya. Bueno, habrán quedado los huevos. Oye, en el cine, yo lo había mencionado, no lo dije aquí en el programa. Uno ve películas que dice, oye, fui a ver, no te voy a poner un nombre, y sale en inglés, cuando salen todos los créditos, y la película se llama I Love You, y acá le ponen un nombre nada que ver, de repente como que lo adaptan, y tú estás viendo que la traducción no tiene que ver con el título de la película que aparece ahí en la cinta. No sé si lo hacen porque sea más vendedora o no les gusta el título, y la traducción no tiene nada que ver con eso. A veces pura ignorancia. ¿Te acuerdas de esta película que se hizo muy famosa, de un tipo que se mete, cuando su mujer salió de la ciudad, se mete con una fulana que después lo empieza a acosar, y en un momento dado hace el amor en el ascensor, una mujer que, digamos, así, tremenda. Y, Atracción fatal. Atracción fatal. La película se llamaba en inglés Deception. Deception significa engaño, y aquí la tradujeron como decepción. O sea, la persona que estaba a cargo en la empresa distribuidora de película que les llegó la película, agarró la hoja y decepción, decepción. Eso es ignorancia. Y te podría nombrar ejemplos por montones, peor todavía, de traductoras o traductores o traductores de libros. Y cuando tú haces la comparación con el original inglés, tú dices, no solamente está perdido, se perdió el estilo, el autor, y por lo tanto se perdió el libro en el fondo, sino que traducen mal las palabras, no saben, no tienen idea, y traducen cualquier cosa, y el libro se convierte en un galimatías. No sé si conoces esa palabra, galimatías.
Sí. Pero los idiomas son cuerpos vivos que evolucionan. A mí no me preocupa que entren palabras de otro idioma. Yo creo que un idioma hay que preocuparse cuando empieza a perder su precisión, su refinamiento semántico. Y ahí lo que hablábamos al principio, que ya tú en vez de decir te quiero mucho, pones TKM, después en vez de explicar un pensamiento dices cualquier cosa que ya no es el pensamiento, como en la historia de la teoría de la relatividad. Eso me preocupa, no que hayan palabras inglesas, francesas, latinas o griegas, que hay muchas, sino que no se quiera hacer el esfuerzo de precisar el pensamiento precisando el lenguaje, para lo cual el castellano es un idioma muy adecuado. Otro idioma muy adecuado para eso es el alemán y sobre todo el griego. El griego, yo no sé griego, entre paréntesis. Aquí estoy simplemente repitiendo como loro lo que dicen lingüistas, que de todos los idiomas, especialmente para el campo de la filosofía, el más preciso, el más adecuado es el griego. Yo no sé, tengo que creerle. Tengo que creerle también a Neruda cuando decía que el mejor idioma para la poesía, mejor idioma que el castellano era el inglés, de lejos. Le tengo que creer porque era un tremendo poeta, incluso en castellano. El castellano decía no sirve porque es demasiado analítico, tiene demasiados auxiliares, demasiadas preposiciones, adverbios y cosas que se convierten, en cambio, en el inglés más sintético. Con una palabra tú estás diciendo lo que tienes que decir en castellano con varias palabras. Eso es bastante claro. A mí cuando, por ejemplo, traduzco acá a la rápida, así, sin mucho estudio, un libro que les quiero mostrar a los que visitan este sitio, me pongo a leerlo, y de repente me detengo porque ¿cómo decir en pocas palabras una palabra en inglés o dos que significan lo que yo sé que significan, pero para traducir al castellano tienes que armar todo un cuento, tienes que armar darte toda una vuelta. Entonces no es llegar y... Es complicado el trabajo traductor, entre paréntesis, ¿eh? Es un digno de idioma es complejo para hacerlo rimar. Me acuerdo que un 18 de septiembre un tipo decía, Brindo dijo un reloj. Puta, ni una palabra que rime con reloj. Ni una palabra que termine en OJ. Oye, lo que sí es la traducción, mira, te voy a contar, mi señora estudió toda su enseñanza básica y media en Canadá. Y en Canadá, en Edmonton, se habla francés e inglés. Y ella se vino a Chile a estudiar y es profesora de inglés. Entonces, yo en vez de motivarme a aprender el idioma, me puse cómodo, porque mi señora hablaba. Y muchas veces veíamos películas, hablando de las traducciones, yo leyendo la traducción abajo y ella no, porque ella me dice, oye, ¿cómo tradujeron recién lo que le dijo este? Y pierde mucha gracia, porque el tipo, la traducción te pone, eres un bastardo, eres un mal nacido. No, me dijo, lo que le dijo fue otra cosa mucho peor. Es mucho más real, claro, el lenguaje original de la película. A propósito de traducción, es una de las veces que vi televisión, porque yo ahora no veo nada y alguna vez veía antes. Era una de estas ceremonias de los Oscars, que las pasaban, yo no sé si todavía las pasan en televisión en directo. Entonces ponen a alguien que supuestamente sabe inglés a que vaya traduciendo lo que están diciendo la gente ahí. Que me reí porque el gallo se notaba, ya se había notado que no entendía muy bien lo que estaban diciendo. Yo sé inglés, pues bueno, podía saber lo que estaba realmente diciendo. Y lo que me dio ataque de risa fue que en un momento dado los gallos cuando se pierden mucho y nos dicen, oye, pucha, no sé, no alcancé a entender, sino que el gallo, pues, fresco raja, sacaba una sonrisa y decía, no, esto es muy divertido, pero no se puede traducir. Y con eso se dan los balazos. No, qué buena, oye, pero ¿qué dijo? No, intraducible, oye. Entonces después seguía con la cosa fácil que está diciendo el gallo. No, qué es más chanta. Oye, qué chanta. Oye, un tema serio que no tiene nada de humor. El otro día lo comentaban en un documental que hay, de la gente, con esto de la gente, el sordo mudo, que ve la lectura de labios, porque sabe lo que estás diciendo, que podéis conversar perfectamente. Y con esto han quedado muy al margen con esto de la mascarilla. O sea, esto que a ellos les cuesta mucho hacer, tienen que andar, soy sordo mudo, tienen que explicar porque no. ¿Cómo saber lo que te está diciendo con esto? Ha sido muy malo, muy triste para ellos. Sí, el idioma. Además que nosotros que hablamos mal y modulamos mal, ¿cómo que esta no me entiende? Por decir, la lectura del labio, pues, hay gente que no tengo conocidos que dicen, oye, Fernando, fíjate que vuelve hecho calor hoy día, ¿sabes? Que podríamos hacer una asadita de prueba. Bueno, modula, güey, no te entiendo nada de lo que estás hablando. En la promoción te enseñan Oye, pero no podemos.
Como en el colegio cuando nos hacían ponernos en fila y de repente venía el inspector, entonces no se podía hablar. Y entonces nunca faltaban los gallos que hablaban de cuidado, bueno, HH. HH era cuidado, ¿te acordáis? Oye, HH, bueno, oye, bueno, HH. Oye, bueno, HH, voy a entrar a mi último bloque, estimado. Si usted quiere reparar la carrocería de su automóvil que está en mal estado, está fea, yo le sugiero que se ponga en contacto con autowolf.cl, porque esta gente, fíjese, va a su casa a arreglarle la carrocería del auto, sacarle las abolladuras, pintarlo, lo que usted pida, lo que usted quiera, necesita. Lo hacen en su casa en un día. One day. Seulement un jour, un día. Y además usted está viendo lo que hacen y cómo lo hacen. Eso usted no lo va a lograr en otra parte, solo con autowolf.cl. Póngase en contacto con ellos, aquí está el WhatsApp, mándele fotos de lo que quiere arreglar, ellos le van a decir esto le cuesta tanto, que acepta o no acepta, y si acepta, en un día le tienen listo el acto, como le dicen los franceses a los autos, sí, en vez de decirle el papú, la bañol, la bañera. Continúo con miclimo.com, que les tiene la buena noticia a los clientes del Banco Chile, que ellos también, como el Banco Santander, pueden optar a adquirir estos equipos entre 3 y 24 cuotas precio contado. Banco Chile se sumó a esto, y no se sumó porque sí, porque este es un tremendo producto de la más elevada tecnología, ha recibido premios por innovación y realmente le cambia la vida en su casa, amigo. Tener un aparato que le filtra el aire, que le da calor en invierno y le da frescor en verano, que está conectado a internet, que no mete bulla, que no quema, que no hay olores, que gasta poca electricidad, es francamente entrar de verdad al siglo XXI en materia de climatización. miclimo.com. Y continúo con Espacio Ajedrez, que todavía le queda artículos de estos que usted está viendo aquí, la caja con el tablero, con las piezas, con el manual para los niños, el reloj digital, ambos productos con 3 licencias para entrar a Espacio Ajedrez. Todo eso a precios muy rebajados. Si usted quiere, hasta 6 cuotas sin interés y sin costo de envío a 11 regiones de Chile. Es un regalo. Haga suya esa oportunidad. Cuando se termine el stock, se termina, por supuesto, esta promoción, espacioajedrez.com. Y termino a propósito de la guitarra que estaba tocando recién. Puedes tocarla si quieres más, porque viene Higénicos, esta academia de música online, que le ofrece cursos de guitarra, teclados, voz, canto, contrabajo, saxofón, flauta dulce, flauta traversa, percusión, todo online. Los mejores cursos son online. Una vez estudió un instrumento y después lo dejó en todo medio camino, como le ha pasado a muchas personas que cuentan, oye, yo de cabro chico aprendí un poco de piano, después nunca más, o aprendí a tocar guitarra, después nunca más, y le gustaría recuperar eso. Y es una excelente idea. Higiene, estimados amigos. Si tiene un niño que tiene buen oído, que usted le tinca, que es un cabro distinto a los demás, póngalo a estudiar un instrumento, no sabe cómo disciplina la mente y le va a abrir las puertas a uno de los más grandes placeres, quizás el más grande de todos los placeres espirituales que tenemos a nuestra disposición los seres humanos, que es la música. Higiene Online. Estabas tocando, no sé qué estabas tocando, no escuché bien. ¿Ah? La playa se llama ese tema. Me acuerdo de ese papá que le dice al maestro de música, después que tocó el piano, le dijo, ¿qué le parece la ejecución? Me buen toca mal, pero de ahí a fusilarlo yo creo que es mucho. Oye, voy a hacer un paréntesis, nada que ver con lo que estábamos hablando, porque no te quise tocar el tema la semana pasada, pero déjame decirte que mi guanderito querido jugó la semana pasada con tu equipo, el Everton de Villamar, en el famoso clásico porteño en Valparaíso. Fue un partido épico, muy bonito, emocionante de principio a fin, y ganó Wander 2-1 con un golazo de un muchacho joven, recién empezando en el fútbol. El primer gol que hace en su vida se lo hizo a Everton y le ganamos 2-1. Pero fue un buen partido. Buen partidazo, man. Bueno, para los guanderinos que ganamos fue un partidazo. Pero jugó bien Everton. Jugaron, no, se estuvo muy buenos partidos en general. Siempre tenía que ganar alguna vez guanderino. Oye, a propósito de fútbol, déjame decirte que muchas veces ha sido el tema por años. ¿Quién fue el mejor, el rey, el mejor del mundo? ¿Pelé o Maradona? Y puede ser la discusión, yo me inclino por Pelé porque lo vi también, alcancé a verlo. Pero mira la diferencia fuera de la cancha. Maradona falleció lamentablemente el año pasado a los 60 años. Y Pelé, ayer sábado, cumplió 81 años. Un tipo como la diferencia del
el comportamiento de ellos fuera de la cancha. Porque Maradona, pucha, lamentablemente un rey extraordinario, pero qué mal comportado, como dice la gente, bueno, fuera de la cancha, eso tan joven. ¿No? Pelé es un tipo inteligente. Un tipo inteligente sabe controlarse, no hace tontería, y esas son las personas que no se arruinan, que no pierden la plata. En cambio están estos otros que tienen un talento para una cosa, pero fuera de eso son bastante tontones, se dejan arrastrar por los vicios, le sacan la plata a los amigos. Bueno, eso es lo que pasó con Maradona, era un tipo de un talento, en cambio... Extraordinario. Era un tipo con intelecto, era un tipo inteligente. Así que eso hace toda la diferencia. Te contaba esta historia de cuando venía a pelear con el Santo, venía cada rato a Chile, ¿te acuerdas? Los pentagonales, los octogonales, que eran una maravilla ir a esos torneos. Y en alguna oportunidad le tocó jugar con Colo-Colo, no me acuerdo, pero vívidamente, un día tarde. Y se inicia el cotejo, se inicia el juego, y como a los 5 minutos, creo que Chamaco Valdés o alguno de ellos, creo que Chamaco hizo un gol, muy bonito, a los 5 minutos del partido. Y un gallo empezó a gritar al tiro, ¡la hora! ¡Señor árbitro, la hora! Porque después, por supuesto, el Santo le sacó la cresta al Colo-Colo. Pero en ese momento iban ganando, así que ya estaban viendo la hora. Pero déjame decirte que en esos partidos, no sé si en ese exactamente, a Pelé lo marcó Humberto Cruz, el famoso Chita Cruz. Y lo marcaba tremendo. Y le decía Chita Cruz porque era chico y tenía que ir bonito y todo. Bueno, a la pelota. Y el Chita Cruz era bien mañoso. En esa época no estaba la televisión de hoy día, que tenía una cámara hasta dentro de los barcos. Ahí estaba una cámara central y una detrás de cada arco y punto. Entonces había muchos fouls y muchos trucos que se hacían los jugadores y no se veían. Dice que Chita Cruz lo pellizcaba a Pelé, le bajaba los pantalones, le tocaba el foto, le hacía un montón. Y una vez en una entrevista a Pelé, y usted que jugó en tantos países, y fue el mejor del mundo, ¿recuerda a alguien que lo haya marcado también? Y dijo, sí, en Chile hay un chiquitito, dijo, él dijo el mono, ¿no? Que la verdad que no me dejó jugar tranquilo porque contó todas estas mañas que le hacía el famoso Chita Cruz. Y los comentaristas decían, no sabemos por qué Pelé está como desconcentrado. Pelé no es el que conocemos nosotros. Oye, a propósito de fútbol y de los fauleros, hay toda clase de estilos. ¿Pues? En el Everton hubo dos jugadores en Everton que tenían estilos distintos. Uno, un jugador del principio de los años 60, era un defensa central, que apellido Martínez, si no me equivoco, o algo así. No es Chicomito. No, era un defensa central que era brutal. Entonces, ese gallo, mi mamá decía que debía entrar a la cancha con un mandil de carnicero, con el delantal, porque era brutal, o sea, y notorio, las patadas. Y luego el propósito del otro Martínez, que es Chicomito. Chicomito era sutil, tenía un juego muy sutil y fauleaba sutil. Entonces, mi primo Eduardo le decía cirujano, porque iba con la pelota Chicomito Martínez y de repente alguien al lado tratando de marcarlo y de repente el que lo estaba marcando se desplomaba y nadie había visto nada. Entonces mi primo decía, lo operó. Martínez, Chicomito lo operaba. No sé qué le hacía, una cuestión, una patadita, una cuestión. Nadie la veía y el tipo caía muerto, literalmente al field. Ay, qué buenos tiempos aquellos. Espérate, en ese equipo del Everton, en un central, no le decían Sánchez, me le decían el perro Sánchez. ¿No sería ese? Porque también decían toperoles con sangre. No pasaba la pelota con jugadores, pero nunca pasaban los dos. Era duro. Ahora yo vi una vez que hicieron un gol al Everton que se lo hizo, creo que te he contado, de Onolín Holanda, que se pasó a Tobol. Sí. No, esa cuestión. Y se pasó incluso al perro, al carnicero, se pasó hasta al arquero, güey. Fue una cosa increíble. O sea, no hubo manera de parar ese gallo. Era un gambetero increíble el Onolín Holanda, realmente muy buen jugador. Pero en fin, nos estamos saliendo del tema, porque también se nos está acabando el tiempo. Y quiero que me cuentes cómo te ha ido últimamente con el público, si has notado algún cambio en las audiencias, si está cambiando el clima mental de este país o seguimos en la tonterita. Lo que sí veo yo a la gente, con tanto tiempo encerrado en casa con las cuarentenas, la gente está saliendo a todo, está saliendo a comer, a tomarse un trago, a ver show, y la gente necesitaba distenderse, la gente, todos necesitábamos reír y todo. Estuve en Concepción hace unas 3 semanas atrás y me gustó mucho un matrimonio, fue a saludarme después la señora, como sacando las lágrimas, no porque fuera yo, pero me dijo, ¿sabes, Álvaro? Yo pensé en un momento con mi marido que nunca más íbamos a salir, en la vida íbamos a salir a
a pasarlo bien, a comer, a tomarse un vinito, a reírse. Me dijo, no me reía, hacía 2, 3 meses que no me reía. Y ha sido muy fome el marido, porque no se reía hace 3 meses. Pero sí, se está activando mucho la actividad con público presencial, pero ojo, todavía no hay casinos, todavía no hay teatro, muy pocos están abriendo, y sí las llevan, como dicen ahora, los pubs, los restaurantes más chicos, que antes se batían solamente con el doble de tal artista, el doble de este, o tributo a tal conjunto, y hoy día están en la posibilidad de estar llevando artistas originales, y claro, todavía los honorarios todavía no tenemos para rato para volver a lo que cobrábamos antes, pero sí todo suma, y estamos muy contentos. Yo tengo una actividad bastante, de aquí hasta diciembre ya tengo otras cosas, y me están contratando incluso para algo bien curioso, me están contratando para matrimonio. Digo, ¿cómo es un matrimonio con show? Pero sí, es que resulta que el novio o la novia le gusta el humor, o ven a embarazar hace mucho tiempo. Que a mí me parece una excelente idea que haya por lo menos un show. Una de mis hijas se casó hace un tiempo atrás, hace varios meses ya, y se hizo en un lugar no muy grande, ni mucha gente, porque no tenemos medios para eso, pero por lo menos contratamos a un grupo de flamenco a cantar. Bueno. Y todo el mundo estaba muy contento porque nada de la cosa vulgar que terminan de comer, y entonces alguien empiezan a poner esta típica música de mierda que hay hoy en día, el tucutum, tututum, tututum, no. Una música de calidad como el flamenco, con una cantadora maravillosa que una de mis hijas, con unas bailarinas estupendas, bailaban regio, fue muy bonito. Así que me parece una buena idea que te estén contratando, que contraten gente para que la cosa pierda ese carácter medio fome, tan previsible, ¿no? Que están ahí, no conoce a nadie, conversar. Tengo un amigo mío por paraíso, la misma edad, porque no es conjunto, y hace un par de años le celebró el cumpleaños a la mamá, 91 años cumplía la señora, y le llevó sorpresa con los hermanos que montaron en la base, y era un grupo mariachi. Y fíjate, eso cantan una serenata, y pasaron las mañanitas, que cantaban ahí va, y no. Y toda la gente cantó, y se fueron porque hacen un show cortito. Y le digo, mamá, ¿y te gustó la sorpresa? Sí, yo veo que la gente lo pasó bien, pero como tú sabes que yo estoy sola, no escuché nada. Digo, pero Oye, mamá, no. ¿y cuáles son tus próximos compromisos artísticos? Próxima semana estoy en Concepción y estoy en Bulnes. Hoy estoy yendo a lugares que no había nunca antes. La primera semana de noviembre estoy en La Ligua. Me encanta ir a La Ligua, tengo grandes amigos allá. Y a lugares de San Felipe. Entonces estoy yendo a ciudades que normalmente uno no lo lleva. Y sí, llegué a un acuerdo con una caja de compensación y tengo una actuación. Hoy estuve, déjame comentarte, estuve la semana pasada, el sábado, en Punta Larga, a 20 minutos de Frutillar. Y yo le decía a Ricardo, que trabaja conmigo, oye, puta, qué lindo nuestro país. Yo tengo un panorama de la habitación que tenía en el hotel, volcanes, el lago, los colores, el cielo azul, pero todo tan lindo. Yo le decía, este país hay que cuidarlo, porque estamos fuera de la ciudad, y tenéis que volver a la ciudad y encontráis todo lo contrario, todo rayado, todo tapiado, todo. De verdad uno dice que que hay dos Chiles. Hay mucha gente que se está yendo de las ciudades por eso, o sea, está abandonando la ciudad a los energúmenos, a los rayadores, a los yetos populares, al charterío, y se están yendo, bueno, esa zona, Frutillar, los lagos, el lago Yanquihue, específicamente, muy precioso. Bueno, estimado amigo, te deseo mucha suerte en tus próximos compromisos. Igual, gracias. Me alegro mucho que la actividad tuya, y no solo tuya, sino que todos los artistas, humoristas, cantantes, músicos, la gente que trabaja en los restaurantes, que estén empezando a recuperarse un poco. Espero que nos dejen recuperarnos, que nos aparezca otra oleada de, ¿cómo lo llaman? Estallidos sociales, con que algunos nos amenazan, que cuidadito, si no hace esto, viene el segundo estallido, pórtense bien. Ojalá que no, ya estamos hasta aquí de esa cuestión. Todos quieren hacer su pega, quieren volver a sus vidas, y salir como ese patrimonio a comer, a reírse, a escuchar tus chistes y tu cuestión. Eso queremos la enorme mayoría de los chilenos. Y si hay algunos que no lo entienden y creen que nos van a asustar con sus estallidos, están muy equivocados, y van a llegar a una desagradable sorpresa. Y cuidemos este país. Cuidemos este país, pues este país es único, realmente, pues no sé si la gente, pero la geografía por lo menos realmente es lindo. Bueno, estimados amigos. Nos nombramos Valparaíso en todo el programa, creo que es la primera vez que nos pasa. Bueno, pero hablaste del clásico porteño. ¿Dónde se jugó el clásico? ¿En el Estadio Playa Ancha?
En Valparaíso, sí, en Playa Ancha. Oye, un gran saludo a la República de Playa Ancha, que es uno de los protagonistas de mi libro ¿De tu libro? Valparaíso. Hay uno para ti acá en mi casa. Adiós Valparaíso, incluso hay una foto que tú vas a reconocer al tiro de qué parte de Playa Ancha es, porque en ninguna otra parte de Valparaíso tú tienes, déjame encontrarla. Ya está a la venta, ¿no? Sí, señor, en mi sitio. Pero a ti te vamos a regalar, a pesar de tu mal comportamiento, te vamos a regalar un ejemplar. No sé, yo creo que no lo mereces, pero en fin, estoy haciendo mis buenas acciones. Puta, que me cuesta encontrar en mi propio libro las cosas que quiero buscar, porque yo no lo edité, yo se lo pasé a otra persona para que lo editara, así que está en un orden. Pero, por ejemplo, esta foto es de uno de los paseos de la parte de arriba, Playa Ancha, como tú puedes ver. No sé si se ve. Sí, lo veo, estoy con mucha luz aquí. Sí, pues Playa Ancha eso. Playa Ancha, pues, bueno. Sí, y hay una foto de estos árboles de Playa Ancha que crecen inclinados por el viento tremendo que hay allá. Hay viento todos los días del año en Playa Ancha. Aquí está el capítulo que se dedica, que vean que no estoy inventando. Ahí dice, ¿qué dice aquí? Ábrela bien, pues. Ahí. Sí. Estoy con mucha luz aquí, no. Léelo tú. República de Playa Ancha. La República de Playa Ancha, sí, pues. Sí, los playencheros dicen que son una república aparte. Sí, pues. Bueno, este libro ya saben, ustedes entran al villegas.cl y dentro de la sección tienda están mis libros y entre esos libros está este, o pueden simplemente poner elvillegas.cl/adiós y van a llegar directo al sitio donde está en venta. Ya se está distribuyendo, el libro está disponible ya, seguro que ya le debe haber llegado a alguno de los primeros compradores. Nos partimos hace 2 días, 3 contando hoy, y ya se está vendiendo muy bien. Y probablemente la edición no va a durar mucho porque nosotros no tenemos capacidad para sacar muchos ejemplares. Así que hay uno para ti. Te lo agradezco en nombre de los porteños, Fernando. Bueno, Valparaíso, un gran saludo a la República Playa Ancha, un enorme saludo a mi querido Viña y al Everton, un saludo también al Wander, un saludo a todos nuestros amigos de Valparaíso. Nos vemos el próximo domingo. Chaito. Chao, chao. Fin de semana. Chao, chao.